Mis padres le regalaron mi cumpleaños a mi hermana menor y ella destrozó mi auto. Mis padres arruinaron todos los cumpleaños desde que nació mi hermana, permitiéndole a ella apagar mis velas de cumpleaños y quedarse con todos mis regalos. Después de 8 años de miseria y aflicción, finalmente exploté contra mis padres y dejé que el gato saliera de la bolsa. Ahora, como resultado, toda mi familia se puso de mi lado y se volvió contra mis padres por su comportamiento repugnante y su absoluta negligencia hacia mi felicidad. Sinceramente, no puedo creer cómo sucedieron las cosas. Esto es lo que pasó. Este año cumplo 18 años y hace poco que estoy solo con mis padres. Tengo una hermana unos 10 años menor que yo. Fue un embarazo no planificado y casi no llega a término. No conozco muchos de los detalles de cómo fue el segundo embarazo de mi madre, porque nunca me dijeron mucho, pero sé que fue tan duro para su cuerpo que ya no pudo tener hijos después del nacimiento de mi hermana. Ella entró y salió del hospital repetidamente ese año, casi no sobrevivió al nacimiento. Eso hizo que ella y mi padre se aferraran a mi hermana pequeña, porque potencialmente ella nunca podría haber nacido. Desde entonces, sentí que yo era solo el otro niño en la casa, excepto cuando necesitaban una niñera gratuita. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a lo largo del tiempo me hace creer que están realmente enfermos de la cabeza por no darse cuenta de lo que me estaban haciendo, y ahora se les está revirtiendo. A partir de mi cumpleaños número 11, mis padres querían dejar que mi hermana apagara mis velas porque ella tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Luego volvieron a encender las velas y me pidieron que lo hiciera de nuevo después de ella, pero en ese momento el momento ya se sentía completamente arruinado. Lo mismo sucedió al año siguiente, y al siguiente, y así sucesivamente. Siguieron forzándolo hasta que se convirtió en la norma que mi hermana incluso tenía que tener regalos en mis cumpleaños también, y para colmo, nunca recibí ninguno de ella. Cuando pregunté por qué, simplemente me dijeron que yo era un niño y que los niños no necesitaban preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero realmente pensaron que esa era la mejor respuesta o la más inteligente que podían dar. En mi opinión, no. Mis padres siempre elegían un lugar en el que mi hermana prefería estar más que yo en mi propio cumpleaños. Se volvió más como si mi hermana cumpliera 2 veces al año y yo no tuviera ninguno. Más allá de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara en torno a mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana tenía que querer hacerlo también, de lo contrario, se vetaba a menos que pudiera hacerlo solo. Eventualmente, aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no parecían molestarme allí, a menos que mi hermana quisiera correr a mi habitación y molestarme. Por eso siempre ponía un candado en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me rehusé porque era un adolescente enojado que estaba cansado de que invadieran mi privacidad en cualquier momento. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando estaba desnudo, y mis padres se molestaban conmigo por estar desnudo en mi propia habitación. Cuando les señalé lo ridículos que eran, retiraron su objeción y simplemente me dejaron mantener la cerradura. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa debido a cómo la malcriaban a diario y se volvió muy exigente, así que me mantuve alejado de ella tanto como fuera posible. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, la usaba, incluso si tenía que inventar cosas solo para tener tiempo para mí. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y yo obtuve más tiempo personal, pero eventualmente la niñera renunció porque mi hermana no la escuchaba. Mis padres intentaron evitar pagarle diciendo que había hecho un mal trabajo. La chica involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para que cuidara regularmente de mi hermana y esta terminó quedándose, pero mis padres dejaron en claro que yo debía cuidar a mi hermana cualquier día que tuviera libre, por lo que hice todo lo posible para asegurarme de estar ocupado, especialmente en mi trabajo de medio tiempo si podía. Mi hermana me trataba como a su mayordomo personal y me ordenaba. Incluso tenía un apodo estúpido para mí que no dejaba de usar, y solo escuchar ese apodo me hace hervir la sangre. Si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres, y entonces yo estaba en problemas por maltratarla. Tuvimos muchas discusiones masivas por esto, y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres evolucionó a casi no decirnos ninguna palabra durante algún tiempo. Y sin embargo, durante mi graduación de la escuela secundaria, tuvieron el descaro de alardear ante otros padres de que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. No estaban equivocados, pero la razón en la que estaban pensando no era la que realmente sucedió. Trabajé duro y solo conté los días hasta cuando finalmente fuera libre de mis padres, pero ellos actuaron como si hubieran hecho mucho. Quiero decir, tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después todo se trataba de ella. Ni siquiera me preguntaron sobre la escuela hasta que surgían las conferencias de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C. Después de mi graduación, mis padres simplemente me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertiría más que yo, a pesar de que se suponía que el viaje sería para mí. En mi cumpleaños número 18 en julio, las cosas realmente salieron a la superficie.
A pesar de que era mi cumpleaños número 18, todavía no parecía que todo se tratara de mí. Esperaba por Dios que, por una vez, fuéramos a mi restaurante favorito, pero no. Hicieron la fiesta en la imitación local de Chuck E. Cheese, que es el único lugar así cerca de nosotros, por lo que era el destino de celebración de facto cada vez que se lograba algo importante, incluida mi graduación de la escuela secundaria. Les dije que era un lugar que mi hermana disfrutaría mucho más que yo. Estaba rodeada de niños de la mitad de mi edad que celebraban fiestas y estaba tan aburrido, sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar a las máquinas de garras y juegos de arcade anticuados para conseguir entradas para premios baratos que no me reportaban nada. Entonces, cuando llegó la hora del pastel, mis padres sacaron uno que era rosa con flores blancas. Seguro, tenía mi nombre, pero obviamente no era un pastel para mí, y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y las pusieron justo enfrente de mi hermana para que las apagara. Fue entonces cuando finalmente sucedió. Tuve este momento mental en el que todo el odio reprimido apareció mentalmente ante mí y empecé a llorar feo. Un chico de 18 años llorando frente a toda su familia. Estaban tan sorprendidos que el tiempo pareció congelarse. Me levanté y todas las cosas que había estado reteniendo durante los últimos 8 años se derramaron como vómito de palabras. Toda la familia pudo presenciar este evento, y cuando finalmente terminé, salí para sentarme junto al auto familiar. Varios parientes me siguieron para decirme que lo sentían mucho y que no sabían nada del pastel rosa porque mis padres lo habían mantenido tapado hasta que lo sirvieron. Les dije que no importaba que no lo supieran, todos se habían sentado y observado cómo la pequeña, Miss Sunshine, se apoderaba de mi vida durante los últimos 8 años. No tuve cumpleaños ni celebraciones propias, todo se trataba de ella. Luego, en el cumpleaños más grande de mi vida, todos esperaban que yo simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le entregaban a mi hermana un pastel que era enteramente para ella, cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos de ellos comenzaron a disculparse conmigo, pero pusieron la excusa de que todo este tiempo simplemente pensaron que yo estaba de acuerdo con eso porque mis padres dijeron que sí. Les dije que nunca estuve de acuerdo y que mis padres me obligaron a hacerlo todos los años hasta que fingí aceptarlo. Luego extendí los brazos haciendo un gesto a mi alrededor y dije, miren dónde estamos, ¿parece el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18? Nadie intentó defenderme en todo este tiempo. Solo soy el otro niño mientras mi hermana obtiene todo. Yo ni siquiera pude tener a alguno de mis amigos allí porque mis padres dejaron de permitirme invitarlos hace mucho tiempo, después de que intentaron expresar sus opiniones sobre que mi hermana pudiera apagar mis velas. Hay 365 días al año, ¿y era realmente tan malo querer solo uno que se tratara de mí y no de ella? En cambio, me tratan como el codicioso por querer mi propio cumpleaños. Luego volví a llorar feo. Mi padre salió en ese momento para gritarme por hacer una escena tan grande, porque mi madre también estaba llorando. Mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento, y ahora todos los que vieron esto piensan que son malos padres. Terminé gritándole que son malos padres y que deberían saber exactamente por qué. Mucho después de decir eso, el resto de la familia se abalanzó sobre él como una manada de lobos. Más vale tarde que nunca, supongo, pero nunca había visto algo así antes. Mi padre estuvo prácticamente acorralado hasta la puerta principal del restaurante, y luego la mayor parte de la multitud volvió a entrar con él para discutir con mi madre también. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos cerrados durante tanto tiempo. No sé qué les dijeron a mis padres en el restaurante, pero pasó aproximadamente media hora antes de que regresaran, y cuando lo hicieron se veían increíblemente derrotados. Mi madre todavía estaba sollozando después de llorar tanto y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego se ofrecieron a rehacer la fiesta en otro lugar, pero eso no fue realmente suficiente para la multitud. Uno de mis tíos se burló bastante ruidosamente entre la multitud. Mis padres dijeron que nunca dejarían que mi hermana pequeña volviera a apagar mis velas ni le darían regalos en mi cumpleaños ni harían nada sobre ella. Luego hubo otra burla, y mis padres también se disculparon por comprar un pastel que obviamente no era para mí. Simplemente sentían que ya no estaba preocupado por el pastel a mi edad. Oh, vaya. Fue incorrecto decir eso. Me puse furioso de nuevo y les grité que mi edad era irrelevante. Literalmente le dieron mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón para explicarlo, y lo sabían. Entonces, dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque ya era demasiado tarde. Claramente, me demostraron que no significó nada para ellos, arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto. ¿Qué futuros cumpleaños con ellos podría esperar? Bueno, mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia le gritó, se calló. Mi abuelo le dijo que tenía toda la razón y que no había forma posible de deshacer el daño hecho. Dijo que mis padres eran personas horribles, que tenían favoritos y me habían tratado como a la oveja negra desde que nació mi hermana, y lo que es más, que todos habían sido horribles porque dejaron que eso sucediera. Me debían mucho más que una disculpa. Me debían mi vida.
Mi madre se derrumbó de nuevo y trató de acercarse a mí mientras gritaba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejar que se acercara a mí y la mitad de la familia les impidió acercarse. Solo dije que no podía soportar esto más y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me trajo de regreso. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando y maldiciendo a mis padres por lo que había sucedido, pero estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de todo esto. Además, ¿dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba pasando? Ella todavía estaba sola en el restaurante comiendo pastel y abriendo regalos que estaban allí para mí. Y si alguien se lo pregunta, sí, mis padres le sirvieron pastel después de que yo lloré y me fui. Uno pensaría que hacer eso no sería su enfoque principal en ese momento, pero así son. Más tarde, mis abuelos me hicieron calmarme y sentarme en su vieja minivan mientras todos los demás limpiaban la fiesta. Mi hermana hizo un gran berrinche después de que la sorprendieran abriendo mis regalos, uno de los cuales era un teléfono inteligente nuevo. Ella lo arrojó contra la pared y lo rompió porque no le permitían quedárselo. Literalmente acaba de recibir un teléfono nuevo en su cumpleaños, unos meses antes. Terminé tan enojado que despotriqué diciendo que no quería volver a celebrar mi cumpleaños, y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando llegué a casa, todavía no hablé con mis padres. Mi madre seguía llorando porque me negué a hablar con ella, y mi padre era tan cercano a mí como yo a él. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron para ir a cenar con ellos, y cuando llegamos me sorprendió encontrar una fiesta completamente nueva esperándome. Mis propios padres estaban allí y tenían las sonrisas de «no nos odies». Todo el tiempo había un gran pastel de chocolate con 18 velas e incluso había una pancarta con mi nombre. La llamaron mi feliz fiesta de graduación de cumpleaños tardía porque realmente no tuve ninguna de las dos cosas este año. Tuve que fingir ser feliz, pero una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo, ni siquiera hace mella en ello. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio fruncido porque no se trataba solo de ella como solía ser. En lugar de cantarme, feliz cumpleaños, simplemente cantaron una versión alternativa llamada, feliz día. Tan pronto como apagué las velas, mi hermana gritó, me refiero a un fuerte grito de niña que te hace sangrar por los oídos. Mis padres tuvieron que sacarla corriendo y luego traerla de regreso más tarde, luciendo más molesta que nunca. Hizo un puchero en silencio en su asiento durante el resto de la fiesta. Aún así, también recibí un nuevo teléfono inteligente y a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono inteligente no fue lo único, toda la familia contribuyó y me compró un auto. Era solo un viejo Volvo blanco, pero me encantó en el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe un par de cosas sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba muy feliz, pero mi hermana claramente no, porque dejó escapar otro de esos gritos. Comenzó a tener una rabieta masiva y exigió un auto propio. Mi madre tuvo que llevarla al baño, y no salieron por un tiempo. Mi padre volvió a verse derrotado. Mi hermana efectivamente había arruinado su intento de tratar de verse bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también tuvieron palabras fuertes para mis padres, diciendo que mi hermana estaba actuando de esa manera porque la criaron para ser una princesa, una mocosa malcriada. Obviamente comencé a conducir el auto de inmediato, pero solo unos días después, mi hermana destrozó el auto tomando un martillo, rompiendo 2 de las ventanas laterales y rompiendo el parabrisas hasta el punto de que el auto no se podía conducir. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño, pero ella gritó como una loca cuando la agarraron y le quitaron el martillo. Luego trató de morderlos. Después de eso, todos se enojaron con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto trabajo en ese auto, y mi hermana lo arruinó mientras tenía una rabieta masiva. Mis padres la habían malcriado tanto que ella no podía comprender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no podía. Varios otros miembros de la familia criticaron a mis padres por cómo estaban preparando a mi hermana para el fracaso al convertirla en una niña consentida que espera que le den el mundo y que tendrá una vida adulta terrible porque no se pondrán firmes ni le enseñarán algo de respeto. Las acciones no quedaron impunes. Mi hermana estuvo castigada por el resto del verano, y a partir del nuevo año escolar, la enviaron a un internado. Mi madre también lloró como un bebé por eso, pero mi padre tuvo que insistir en que era la única manera de empezar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocieron plenamente que tenían la culpa. Quiero decir, fue un poco difícil para ellos no hacerlo, ya que nadie se puso de su lado. Mi hermana se siente absolutamente miserable en esa escuela. Odia la ropa escolar, odia las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente, pero con las cámaras en casi todas partes, ahora no se sale con la suya. Nuestros padres intentaron visitarla varias veces, pero ella solo les gritó por ponerla en ese lugar. Por lo que he escuchado, esta puede ser simplemente su vida escolar hasta que cumpla 18 años. Mis padres, afortunadamente, pagaron para arreglar mi auto. Hicieron que una compañía de vidrios para automóviles reemplazara las ventanas y el parabrisas, y parece que todo está como antes.
En agosto, mi padre vino a verme y dijo que, si estaba interesado, me encontró un trabajo trabajando para un amigo. Pero estaba a 40 millas de distancia, por lo que tendría que mudarme de la casa de mis padres, a menos que quisiera viajar diariamente, pero ya sabes lo que preferí, mudarme y encontrar mi primer lugar. El apartamento no fue tan fácil de conseguir, aunque tuve que obtener la aprobación de una tarjeta de crédito solo para que me aceptaran en un estudio. Pero lo conseguí, y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero rara vez hablo con ellos. Cada vez que hablamos, me siento incómodo. Mi abuelo ha sugerido que simplemente no quieren reconocer lo mucho que fallaron como padres, y que tratar de lograr que los perdone los hará sentir mejor consigo mismos o algo así, pero no los voy a perdonar, no pronto al menos. Finalmente, estoy feliz y lejos de ellos, y ahora no tienen nada, no me tienen a mí y no tienen a mi hermana. Mis padres tuvieron que tomar más horas de trabajo porque el internado para mi hermana no es barato, ni me imagino que lo fueran la fiesta que me hicieron o las reparaciones de mi auto. Una casa vacía, parientes enojados, y lo único que les queda es su trabajo. Me parece una miseria increíble y no me deleito en ello, pero es el resultado de sus propias acciones después de todo, así que ya saben lo que se esperaban. Esta historia es increíblemente desgarradora. Qué ridículos pueden ser estos padres. Literalmente giran toda su vida en torno a su hija y se olvidaron por completo de su hijo. Permitieron que esta niña mimada básicamente dirigiera la casa y, en todo caso, fue esa niña quien crió a esos padres, no al revés. Y eso es absolutamente inaceptable. Quiero decir, ¿en qué estaban pensando? Tratar a alguien así no es justo, es un comportamiento absolutamente repugnante, y estoy muy contento de que el protagonista se haya escapado de su familia, más específicamente de sus padres. También es fantástico ver que sus familiares dieron un paso al frente y lo apoyaron exactamente cuando necesitaba ayuda, y todo esto fue porque sus padres le fallaron total y completamente. Pero la historia tuvo un final fantástico y realmente espero que el protagonista pueda encontrar la felicidad y la paz, y, con suerte, nunca más tenga que lidiar con sus padres porque, honestamente, no suenan como buenas personas. Este protagonista no necesita ese tipo de energía en su vida. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.